micrófono. Si yo le pregunto a ustedes, ¿con qué oímos? Ustedes van a decir que con los oídos. Y porque dice que el que tenga oídos que oiga. Pero resulta que no es tan simple como que el que tenga oídos que come. Porque uno no oye con el oído. Uno oye con el cerebro. Y yo se lo había dicho, creo que en la primera clase. Uno oye con el cerebro, ¿por qué? Porque es él el que procesa la información. Uno tiene entonces un micrófono con un cable, ¿ok? Este cable llega a un procesador y el procesador es el que transmite la señal, en el caso de ser una señal como esta, a unos audífonos, a unas cornetas, a lo que sea que estemos usando para oír. Pero inclusive ya con tecnología mucho más moderna podemos procesar esta y convertir esto que estamos oyendo, convertirlo en texto. ¿Ok? Se ve al revés, ¿verdad? Ah, no, se ve al revés aquí, pero en la computadora se ve derecho. Se convierte en texto. Entonces, sí, es que a mí en mi computadora se ve al revés, no sé por qué. En el teléfono sí lo veo derecho. Entonces, ese es el meollo de este asunto. Ahora, ¿cómo funciona este micrófono? Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el micrófono? Convertir la energía mecánica del sonido en impulsos nerviosos, los eléctricos. Que eso es lo que hace un micrófono. ¿Y cómo convierte la energía mecánica del sonido en un micrófono? Un micrófono, pues tiene una serie de cristales o de artilugios que cuando vibran producen electricidad. Pues que nosotros tenemos lo mismo dentro del oído. Nosotros tenemos entonces esas famosas células ciliadas que les mostré en la fotografía y que ahora les voy a dibujar. ¿Ok? Las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Que ellas, cuando se estimulan, ¿ok? Producen un impulso nervioso. ¿Qué es un impulso nervioso? Un impulso nervioso es una diferencia de voltaje que ocurre en la membrana de la célula. ¿Sí lo vieron en neurología? Uno tiene un voltaje de menos 20 voltios, milivoltios, porque no son voltios, son milivoltios, de estado basal. Quiere decir, en ese momento no se mueve. Hasta que se produce un estímulo lo suficientemente intenso para hacer que se dispare la membrana, un impulso eléctrico, que luego se va a recuperar y volver otra vez a su estado de reposo que tenía. ¿Okay? Hasta que ocurre otro impulso y entonces así va ocurriendo uno tras de otro. Bien. Porque este es el meollo del asunto. Que yo les decía a ustedes, ¿qué cosa es el umbral? Se lo pregunté en el examen y la mayoría de ustedes lo respondió bien. ¿Ok? Pero no, el punto es que lo tienen que entender, no decirlo de memoria. Si tú me repites de memoria, el umbral es el mínimo impulso necesario, la energía necesaria para que pueda ser escuchada, la mínima intensidad necesaria, bueno, se te va a olvidar mañana. Tienes que entenderlo. Se entiende que cuando está por debajo no se escucha, ¿no? O sea, el sonido es totalmente nulo. ¿Ustedes han prendido una parrilla alguna vez? Es sí. raro que... Bueno, pero normalmente las mujeres no prenden parrilla, siempre eso es un territorio de Casi siempre, ajá, yo iba a decir, mi esposo es que yo he visto siempre prendiendo la parrilla. Es el territorio de los machos.
Y es malo hablar del parrillero, además del maestro parrillero, eso no se hace. Entonces, pero ese es territorio de... Pero supongo que se habrán prendido alguna vez una parrilla, una fogata o una chimenea, yo no sé. ¿Han prendido alguna vez una? Pueden prender una parrilla con un fósforo. Solo con uno no. No, ¿por qué? Porque es insuficiente, él necesita... ¿Qué necesita más? Necesita que será mayor intensidad. De hecho, bueno, necesita un combustible. Más combustible. No, si lo tiene ahí, tiene todo el carbón, el combustible. Comburente y estás al aire libre donde hay bastante oxígeno. Esos elementos están. ¿Ok? Tienes el combustible y tienes el carburante. ¿Ok? Pero me falta que la energía, el calor suficiente para prenderla. Y un fósforo no tiene calor suficiente para prender la parrilla. Entonces tienes que usar algo más grande. ¿Ok? Y entonces con algo más grande sí la logras prender. ¿Por qué? Porque eso sí genera el suficiente calor para que los carbones prendan. Tú te puedes poner a buscar cuál es la temperatura que yo necesito para que los carbones prendan. Y entonces por debajo de esa temperatura los carbones no prenden, por arriba de esa temperatura los carbones sí prenden. Ese es el nivel umbral. Ahora sí lo entienden. Eso aplica para los carbones y aplica para la luz, para ver, aplica para todo. Todo estímulo que nosotros tenemos tiene que ser, superar un nivel de intensidad. En este caso de las parrillas es el calor, en el caso de los oídos es la intensidad, en el caso de la vista es la suficiente luz. ¿Ok? Bueno, esto del umbral yo lo asocio con la maternidad, pues, porque yo parí a mis hijos y yo no sentí dolor. Y todo el mundo decía, es que tiene el umbral del dolor muy alto. Ajá, ¿y qué significa un umbral? Pues para sentir tenía que ser algo demasiadísimo y no fue tan demasiadísimo. Está bien. ¿Tú eres de Krypton? Puede ser. A mí la experiencia me sucedió fue con mi hijo tuvo una obstrucción intestinal y hubo un momento en que ya él no sentía dolor ni nada y escuché esa palabra en el médico cuando él dijo superó el umbral del dolor en ese momento. El umbral del dolor es que quiere decir que el daño que yo tengo que producir tiene que ser suficiente para que tú lo percibas como dolor. ¿Ok? El dolor es una respuesta al daño. Entonces, entonces ese umbral es el que nosotros tenemos que tener suficiente, en el caso del oído, pues suficiente energía. ¿Para qué? Para que dispare el mecanismo de despolarización de la membrana. ¿Qué es la despolarización de la membrana? Ustedes saben cómo funciona una pila. Positivo, negativo. Ajá. Colocando positivo y uno dice que tienes que poner correctamente dentro del aparato para que funcione bien, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona una pila? Una pila es un recipiente, en realidad son dos recipientes, ¿ok? Uno dentro de otro. Este recipiente le faltan electrones. Los átomos tienen un núcleo que está formado por neutrones y protones, ¿ok? Y tiene una serie de partículas que dan vueltas alrededor del núcleo, que son los electrones. Si hay el mismo número, los protones son de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Si el átomo tiene el mismo número de protones y electrones, entonces el átomo es neutro, no tiene ninguna carga. Si el átomo tiene más electrones que protones, entonces el átomo tiene una carga negativa, porque los electrones son negativos y me están sobrando electrones que no funcionan con el otro. Y si me faltan electrones, entonces el átomo tiene una carga positiva. Y entonces, ¿qué es lo que hace una pila? Pues en un lado hay
una sustancia que le sobran electrones, y del otro lado los que le sobran, le faltan, perdón. Los que le faltan son positivos, los que le sobran son negativos. ¿Ok? Cuando yo coloco un conductor, entonces esto tiene aquí una placa metálica, un conductor entre esto y esto, pues los electrones que sobran aquí viajan hasta aquí. Y esa es la electricidad. ¿Ok? Pues resulta que las células funcionan igual. Yo tengo aquí la membrana celular, ¿ok? Y de este lado me sobran electrones, y de este lado, vamos a ponerlos aquí, así en la membrana, de este lado de la membrana me sobran los electrones, y de este lado de la membrana me faltan electrones. Y la membrana es tan impermeable que no deja pasar los electrones hacia acá, a menos que yo la estimule. Y entonces cuando estimulo la membrana, se abren unos canales, y entonces los electrones que sobran aquí pasan para acá. Y entonces, pero cuando un electrón pasa para acá, entonces este que era negativo ahora es positivo. Entonces este electrón que está aquí brinca para acá, y ahora este se vuelve positivo, y ahora este igual hace lo mismo, brinca para acá, y este se vuelve positivo, y este brinca para acá, y así a lo largo de toda la membrana. Eso es lo que llamamos la despolarización de la membrana. Y el impulso eléctrico, eso lo podemos medir en voltaje. Si yo pongo un electrodo de un lado de la membrana y pongo otro afuera, pues yo tengo que esa membrana tiene menos 20 milivoltios. ¿Okay? Yo vi libros donde dicen que son menos 40, pero a mí me enseñaron que era menos 20. ¿Ok? Milivoltios, ¿por qué? Porque hay suficientes electrones. Yo puedo medir la diferencia entre electrones, eso se llama el potencial, del que hay de los electrones que están de un lado y los que faltan del otro. Yo puedo saber, esto tiene un potencial de determinado tamaño. ¿Ok? Como si yo midiera una represa. Yo tengo una represa, el agua que está a 20 metros de alto. Bueno, yo tengo un agua que está, una energía potencial de esa agua que está por los 20 metros de alto que tiene. ¿Ok? Y entonces va a caer con mucha fuerza. Pues igual yo lo puedo medir ¿cómo se llama esto? Hasta que llega a cero. Entonces, cuando ocurre la despolarización, entonces hay un nivel en que yo puedo estimular a la membrana celular, y ella no actúa, no responde. ¿Ok? Llega un poquito y no responde. Lo vuelvo a estimular un poquito más hasta que sí pasa, y lo que pasa es el valor umbral, o sea, suficiente energía para despertar la célula. Entonces, ese es otro equivalente de umbral. Para poderte despertar, las que tienen un sueño profundo, tienen un umbral muy alto para despertarse. Necesito un estímulo fuerte para poderla despertar, como pasa con los pacientes en coma. Los pacientes en coma hay que estimularlos fuertemente para que tengan alguna reacción, ni siquiera para despertarlos. Entonces, eso rápidamente cambian el juego de electrones y protones que hay dentro de electrolitos, pues que hay de un lado y del otro, y entonces llega a cero. ¿Por qué? Porque se igualan. ¿Qué quiere decir esto? Antes aquí estaban los chavistas y aquí estaba la oposición. Entonces estamos polarizados. Eso es lo que significa polarizar. Cuando te hablan de que la política en Venezuela está muy polarizada, entonces quiere decir que hay más de un bando que del otro. Hay el mismo bando de lado y lado. Está más o menos igual. Entonces está polarizado. Un polo o el otro. Las cosas se mueven entre dos polos. Eso es lo que significa polarizar. Que se mueven entre dos polos. Entonces los sociólogos te dicen, la política está muy polarizada. Ahorita no está tan polarizada. Ahorita están los que detestan a Maduro y Nicolás Maduro. Entonces ya no es tan... El profe, ya yo ahí sí, no creo que esté tan polarizada. No está para nada. Para nada.
yo me pongo a ver las respuestas. Yo no escribo nada, porque tú escribes y capaz que te meten preso, ¿no? Pero yo me pongo a ver las respuestas de la gente cuando hay un comentario así sobre la invasión, sobre el portaaviones y tal, no sé qué cosa. Nadie está en contra de eso. Cosa que es un horror. Pero nadie está en contra de eso. ¿Ok? Si me dejan tomarme 5 minutos, los franceses durante la Segunda Guerra Mundial se vieron en una situación parecida. ¿Ok? El presidente Pétain de Francia era un nazi colaboracionista, tirano, que tenía a la oposición francesa totalmente desplazada, desregada, prohibida. Tenían que trabajar escondida. Eso es lo que llamaban la resistencia, que es lo mismo que para nosotros la oposición. Pues la oposición francesa, la resistencia francesa, tuvo que aliarse con los ingleses y con los americanos y con los canadienses y con el medio mundo para caerle a Francia e invadir Francia para sacar a Pétain. Entonces, nadie puede negar el patriotismo de la gente que se alió con porque la resistencia francesa era muy patriota. El que era un tirano era Pétain, que era un entreguista. Eso es historia, eso no es opinión. ¿Ok? Entonces llega a cero y rápidamente, entonces esos canales se cierran y una cosa que se llama la bomba de sodio y potasio vuelve a meter el sodio donde va, o los electrones positivos de un lado y el potasio y los del otro en el otro lado. Y entonces esto vuelve otra vez a una repolarización. Esto es lo que pasó en la membrana que yo les mostré anteriormente. ¿Okay? Se volvió positiva y entonces el electrón brincó y viajó para el otro lado. ¿Okay? Cuando eso llega, cuando estamos hablando de una neurona es una célula, igual que todas las demás células, solo que tiene un rabo largote. Tenemos el cuerpo de la neurona con sus dendritas, ¿ok? Y un rabo largote que es el axón. Pero esto, rabo, es realmente, imagínense ustedes, un guante que tú lo llenas de líquido. ¿Ok? Esto es uno de esos dedos del guante muy largo que está lleno de citoplasma. Y entonces se comporta igual a todo lo largo de su membrana, incluyendo esto. Entonces, cuando el potencial de acción viaja en esta dirección, ¿ok? Llega hasta la ampolla terminal. Y en la ampolla terminal, esa electricidad, ese impulso eléctrico sirve para liberar lo que se llama un neurotransmisor. Y el neurotransmisor entonces se une con el extremo proximal de la otra neurona y sigue el proceso de despolarización entonces a la otra neurona. Esto funciona así para que el flujo eléctrico no transcurra sino en una sola dirección. ¿Ok? Entonces, entonces cuando queremos oír, pues tiene que haber un mecanismo. Ahora, ¿cómo hace para transformarlo? Pues tenemos la membrana basal, ¿ok? Que ya se lo mostré varias veces. Aquí hay perilinfa. Tenemos la membrana de Reissner. Aquí también hay perilinfa. Y tenemos la membrana, y tenemos, esta es la rampa timpánica. Siempre saben cuál es la rampa timpánica porque está entre la membrana basal y la cóclea, y la pared de la cóclea. Y la vestibular es la que está entre la membrana de Reissner y la cóclea. Siempre. Eso no hay pele. Si ustedes, si yo les pregunto a ustedes, pregunta de examen, no será examen de anatomía, con la membrana basal limita con la membrana coclear, separa la membrana, a la rampa coclear de la timpánica o la rampa coclear de la vestibular. Esa es una pregunta.
Con saber si es la que separa la coclear de la timpánica, pues es la membrana basal, la timpánica, y la otra es la de Reiner. ¿Ok? Entonces, resulta que en la perilinfa hay mucho sodio. El sodio es positivo. ¿Ok? Y en el otro también, perdón, el sodio es negativo. Y el potasio también, pero uno es más negativo que el otro. O sea, a uno de todas maneras le sobran, relativamente, a uno le sobran más electrones que al otro. Y entonces aquí está el potasio. ¿Ok? Entonces, la célula ciliada tiene que agarrar, primero hay que liberarla de este potasio. Eso lo hacen las células del órgano de Corti a través de la conexina 26. Entonces aquí tiene mucho potasio, sodio, perdón, y aquí tiene mucho potasio. Y entonces cuando se produce la despolarización, entonces viaja el impulso nervioso a lo largo de toda la membrana basal y libera un neurotransmisor que conecta entonces con las células que están en el ganglio espiral. El ganglio espiral, si uno ve la cóclea, otra vez la vemos así, cortada por la mitad. ¿Okay? Este centro de la cóclea se llama el modiolo. Y en este modiolo están los cuerpos de los axones que van a formar el nervio auditivo. ¿Ok? Los axones salen por aquí y estos están los cuerpos aquí. Y las células ciliadas que están aquí adentro se conectan entonces con las dendritas de estos axones. ¿Ok? Y entonces el axón viaja. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a ese niño? ¿Tiene hambre? Se me quiere quitar el lapicero. Préstaselo, no seas así. No, qué sufrición. Bueno, entonces entonces ¿en qué quedamos? Entonces eso transmite desde la membrana basal de la célula ciliada hasta el nervio auditivo. Tiene que ser entonces en un nivel que eso sea lo suficientemente intenso para poder movilizar todo ese. Y eso es el umbral. ¿Ok? Claro, entonces pasa una cosa. A lo largo de toda la cóclea, si uno ve, ahora yo veo la cóclea aquí, esto es en la punta y esta es la base. Si yo la desenrollara, tendría aquí la base con su ventana oval, vestibular, y su ventana redonda o timpánica, la rampa coclear, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Perilinfa, perilinfa, endolinfa. ¿Ok? Resulta que la membrana basal vibra distinto dependiendo de la frecuencia del sonido que yo estoy oyendo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el otro corte, pero es para que sepan. Si vibra a una intensidad muy grave, entonces lo vemos, la oímos aquí. Y si vibra a una intensidad no tan grave, entonces la vimos aquí. ¿Por qué? Porque las células, las fibras de las fibras de la membrana basal tienen un largo, como lo son las que forman un piano. ¿Ok? Y entonces, cuando tú golpeas la fibra que es con la frecuencia correcta, ella es la que vibra. Y entonces tú oyes a determinada intensidad, determinada frecuencia. ¿Ok? Ya después vamos a detallar mejor. Ahorita nos vamos a detallar cómo es que las células detallan, diferencian la intensidad. Después nos vamos a ocupar de cómo diferencia ¿cómo se llama? La frecuencia. Esto es mucho más interesante y fascinante. Este es mucho más simple.
Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo bueno, una cosa que tiene importante el sistema este de los potenciales de acción de la célula es que es todo o nada. ¿Qué quiere decir todo o nada? Esto es una poseta. ¿Ok? Si ustedes no tocan la palanca de la poseta, un poquito nada más, el tapón que hay aquí sube un poquito y vuelve a caer. Y no se baja. Si le dan lo suficiente, entonces el tapón se levanta y el agua que está aquí sale completa hacia la taza de la poseta. ¿Okay? Me van a disculpar que sea un ejemplo tan escatológico, pero es que es perfecto. Si se levanta el tapón y empieza a bajar el agua, no lo puedes detener. Es toda el agua del tanque o nada. No puedes darle para que bote un poquito menos de agua, un poquito más de agua. O lo mismo pasa cuando prendes un bombillo. Cuando ustedes prenden un bombillo, el bombillo prende o se apaga. Punto. Es todo o nada. Entonces, estamos viendo jugar a los gloriosos Leones del Caracas contra los majunches navegantes del Magallanes. ¿Ok? En un estadio en la noche. ¿Cómo hacemos nosotros si queremos más o menos luz en el estadio? Cada bombillo prende todo o nada. Poner muchos bombillos. Claro. O bombillos más grandes. Bueno, eso puede ser una solución, por supuesto. Pero si están apagados. Ya pusiste todos los bombillos, no importa qué tan grandes sean los bombillos, apagados no iluminan nada. Y si los prendes, iluminan todo lo que ellos dan. No hay intermedio. No hay un dimmer para controlar la intensidad del bombillo como hay en algunas casas. Yo no sé si ustedes tienen alguno de esos en sus casas, que tú le das vuelta a un dimmer y entonces la luz se pone más tenue o menos tenue. Así no funciona. Funciona como los switches normales, que tú le das y la luz se prende o se apaga. Punto. No hay mayor vuelta. Entonces, ¿cómo? El oído funciona así. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que el oído detecta entonces ese cambio de intensidad? Porque Perdón, hay más estímulo. No, bueno, pues claro, el estímulo es mayor, pero ¿cómo reacciona? ¿Cómo el oído sabe que el estímulo que tú le estás presentando es mayor? ¿Cómo se da cuenta de eso? ¿O cómo hace para traducir la intensidad de una intensidad baja a una intensidad mayor? Para traducirlo en un impulso eléctrico que puede ser mayor o menor, que al final va a terminar en una sensación sonora más intensa o menos intensa. Porque se mueven más células. ¿Y no tiene que ver con la velocidad? No tiene nada que ver con la velocidad. Pues por la inclinación de la célula. No, la inclinación de la célula me produce que se despolariza o no se despolariza. Punto. Pero no hay intermedio, es todo o nada. Cada célula responde todo o nada, como cada bombillo prende todo o nada. Entonces, por eso tendrían que prenderse muchas células, moverse muchas. Ese es el punto. No es mucho estímulo, tienen que prenderse muchas células. El estímulo tiene que ser tan grande que prenda muchas células. Mientras más células prende, entonces más intenso se percibe el sonido. Diste exactamente en el clavo. Muchachos, es inteligente. Entonces,
Entonces, claro, pero esa no es la única razón por la que el oído, nunca las cosas son tan fáciles. Pero eso te da una explicación. ¿Te acuerdas que yo decía que cuando uno estimulaba un sonido, él iba aumentando su intensidad hasta que llegaba a un punto donde ya no notabas ninguna diferencia. No había umbral diferencial. ¿Ok? Pues eso puede tener razón María Manuela, porque si tú tienes aquí 2.500 células, bueno, aquí se prendieron 500, aquí se prendieron 1.000, aquí se prendieron 1.500, hasta que llegamos a las 2.500 células que teníamos en total. Entonces ya no importa qué tanto yo suba el estímulo, que tengo 2.500 células. Eso es todo lo que puede dar. Yo puedo subir todo el voltaje del mundo al estadio del béisbol, pero hay los bombillos que hay. ¿De acuerdo? No pueden iluminar más. Eso es todo lo que ellos pueden dar. Entonces, entonces lo mismo pasa con las células. Pero como yo les estaba explicando, no es tan simple. No es solamente el número de células. Esto se complica. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que se produce una onda, se desproduce otra? O sea, esto va ocurriendo, se despolariza, se vuelve a polarizar, se despolariza, se vuelve a despolarizar. ¿Ok? Si tenemos la célula ciliada y entonces ellas se inclinan hacia las cilias más grandes, se estira la interconexina entre la célula ciliada. Ella se inclina, se estira y entonces produce el estímulo en la célula para que el sodio entre en la célula y entonces produce el potencial de acción que viaja hasta aquí. Ya cuando llega aquí, libera el neurotransmisor que se llama acetilcolina, por cierto. Pregunta de examen. ¿Okay? ¿Cómo se llama el neurotransmisor que libera la célula del oído? El acetilcolina. Hay otros, porque esto nunca siempre es fácil, siempre hay otros, pero el principal es la acetilcolina. Entonces, y si yo hago lo contrario, que entonces se inclinan hacia el lado contrario, donde esta proteína más bien se afloja, entonces la célula no se despolariza tanto. Siempre se están despolarizando. ¿Ok? Ellas siempre tienen lo que llamamos una tasa de descarga. ¿Ok? Una tasa basal, vamos a llamarla, tasa basal de descarga. Cuando no hay estímulos, ella mantiene una tasa basal de descarga. Entonces, pues lo podemos hacer así. Esta es la tasa basal de descarga. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos no hay sonido aquí. De pronto producimos un sonido de cierto nivel. Entonces la tasa de descarga aumenta en proporción al nivel que tiene la célula que estamos oyendo, que estamos captando. Volvemos otra vez al silencio y volvemos entonces a la tasa de descarga, a la tasa basal. Y producimos uno más intenso y entonces la tasa basal se hace todavía más intensa. Y esto también explica por qué llega un momento que el sentido se satura y ya no puede diferenciar más. Porque entre un potencial de acción y el otro hay este periodo que está aquí que se llama el periodo refractario. Yo no puedo estimular en la célula, por muy alto que sea el estímulo, en el periodo refractario. ¿Okay? Entonces, cuando hay muchas al lado del otro, pues llega un punto que ya caes encima del periodo refractario y ya no la puedes estimular más.
llegas a un punto, una tasa de descarga máxima que ya no puede ser superada, porque es la que puede la célula dar, pues más nada. Y se debe a que no hay más. Entonces, claro, me vuelve a pasar lo mismo. Llega un punto en el que ya no veo la diferencia entre un sonido intenso y uno mucho más intenso. ¿Por qué? Porque se satura el sentido. Como usted decía que pasaba en la discoteca. Como pasa en la discoteca. Correcto. Llega un momento, o en los gimnasios, llega un momento que no importa qué tan duro esté hablando la persona, o qué tan duro esté la música, que no notas la diferencia. Entonces, yo tengo una teoría con eso que se debería aplicar en ordenanza municipal. El otro día vino un señor por aquí cerca de mi casa y pusieron unas cornetas, tú sabes, a todo volumen. Yo creo que la umbría se mide en vatios de la potencia. ¿Sí? Mientras el macho cuestionado presenta una corneta a más intensidad, pues su hombría queda demostrada. Pues. O sea, yo creo que la cosa va por ahí. Entonces, entonces le producen su sonido. Entonces, decía este texto, el que no le gusta el ruido que se mude de barrio. Eso es un abuso. Pues porque yo no tengo, y además era vallenato. De más de abuso. ¿Ah? Que eso es para grabar las cosas, no solamente que es que era vallenato. Ya me van a disculpar si a ustedes les gusta el vallenato. Era vallenato y reggaetón. Y entonces el que no, señor, yo no tengo por qué oír vallenato y reggaetón, a mí no me gusta el vallenato ni el reggaetón. ¿Bien? Como yo sé que puede no gustarle, a mí me gusta mucho la música de Schumann y la música de Bach, específicamente me gusta mucho la música de Bach, es la que más me gusta. Bueno, yo no la pongo todo volumen porque no le gusta a todo el mundo, pues. Y de hecho yo le pongo a mi violín una sordina para que no suene tanto. Pero no tengo que mortificar a los demás vecinos con lo que yo estoy tocando, ¿no? Sobre todo si es que yo fuera Christian Boll, pero nada, yo no soy el gran violinista, ni mucho menos. Entonces, lo que hago es mortificar a la gente si lo pongo demasiado bruto. Lo pongo porque lo toco para mí, pues para distraerme yo. Entonces, eso es en cuanto a la intensidad del sonido. ¿Ok? Esto va a viajar entonces desde el oído. Profe, disculpa un momentico y que lo interrumpa. Estoy pendiente de que por lo menos como yo estoy con el teléfono y estoy conectada acá, no puedo ver si el profesor que tengo otra materia después de ustedes. Sí, profe. Sí, y ya son las 8 de la escribir. noche. Ya Son nos las acaba 8. de Bueno, escribir. entonces seguimos la clase que viene, pues. Bueno, Chévere, profe, profe, muchas gracias. gracias. Está buenísimo, de Profe, verdad. envíe el material para Sí. ir revisando. Sí, la parte tiene que revisarse la anatomía porque es crucial que la entiendan para poder entender cómo funciona. Envíe ese material que usted nos dijo, profe. Ok, bueno, pues. Chévere. Gracias, profe. Buenas noches. Salón. Hasta luego, pues. Luego.